A la biblioteca. Ya habíamos vuelto a Meadowhall. Tuvimos suerte de que los mineros de la excavación del norte no nos vieran salir de la cueva. Nuestro siguiente paso no estaba del todo decidido cuando Vanessa sugirió una idea: visitar la biblioteca del pueblo. En su paseo de esta mañana había encontrado cierta información que nos podría ayudar con la investigación, pero que no nos la revelaría hasta que llegáramos a la biblioteca. Vanessa parecía bastante segura de sí misma, así que Gonzi y yo aceptamos la idea y nos pusimos en marcha hacia la biblioteca del pueblo, que estábamos seguros de que encontraríamos abierta esta vez. Podemos aprovechar nuestra visita para intentar averiguar más detalles sobre la historia del pueblo. Un historiador sin historia que leer. Cerca de la biblioteca, en el camino al norte, conocimos a un historiador llamado Xavier que estaba muy desconcertado, ya que su búsqueda de información sobre el templo del bosque y sobre las ruinas de hielo no había sido exitosa hasta el momento. Xavier había venido desde Fereste interesado por un rumor que hablaba sobre una profunda historia tras las ruinas y el templo. Lo curioso es que en Fereste no encontró ninguna información sobre estas dos estructuras ancestrales, así que tuvo que presentarse él mismo en Meadowhall para investigarlas en persona. Le dijimos que el templo no era accesible por el momento, pero le recomendamos visitar las ruinas del glaciar, sugerencia que el historiador aceptó con una agradecida despedida. Parece que el templo del bosque no es un punto emblemático muy conocido. Entonces, ¿cómo lo habrán descubierto los bandidos? El amable bibliotecario. La biblioteca estaba abierta y en su interior nos recibió Powell, su encargado. Con una serie de recomendaciones sobre el cuidado de los libros de las estanterías, el bibliotecario nos indicó dónde se encontraban los libros de historia del pueblo, sección que se había vuelto muy popular entre los mineros de Coldo, ya que muchos escaqueaban del trabajo para leer los libros de esta sección. Vanessa, Gonzi y yo abrimos unos cuantos libros de historia general de Fereste, obteniendo información útil, pero que no nos indicaba nada relacionado con el misterio. Meadowhall es un pueblo pequeño sin nada que destacar, donde sus habitantes viven una tranquila vida dedicándose a la ganadería y agricultura. Pensaba que aquí tampoco se mencionaría nada sobre la historia directa del pueblo ni el templo, pero Gonzi acababa de encontrar un libro que sí los mencionaba a ambos. Un templo inaccesible. En el bosque de Meadowhill, que se encuentra en el límite noreste del pueblo de Meadowhall, se halla una estructura muy antigua decorada con motivos rojos y naranjas, que destacan sobre una sólida pero desgastada piedra convertida en ladrillos. No se sabe mucho sobre los orígenes de este majestuoso templo, pero los historiadores que lo visitaron hace mucho tiempo afirmaban sentir un ambiente especial en su interior. El templo de Meadowhall se ha considerado desde siempre como uno de los lugares emblemáticos del pueblo por excelencia, comparado con las ruinas que se encuentran al noroeste en Glacier Peak. Sin embargo, esta estructura de tiempos ancestrales se alza sobre una colina que recientemente ha mostrado signos de deterioro, por lo que el alcalde del pueblo ha decidido iniciar un proyecto de restauración para estabilizar el terreno. En cuanto obtenga el permiso del PRO, el resto de la página había sido arrancada, algo que ni siquiera Powell sabía, ya que reaccionó con sorpresa en cuanto se lo comentamos. La pradera del destierro. Vanessa exclamó de repente haber encontrado la información que buscaba, y que coincidía con los datos que había recogido en su investigación privada. Gonzi y yo, expectantes, le pedimos que nos explicase qué había descubierto, y ella nos respondió leyendo una página del libro que tenía en la mano. La extensa pradera sobre la que se construyó el pueblo de Meadowhall hace muchísimos años es referida como la pradera del destierro, en numerosas inscripciones encontradas en varios puntos de otras regiones de Monsterland.
Los historiadores y arqueólogos que hallaron las ruinas en las que estaban los mensajes arcaicos afirman que la arquitectura de las estructuras coincide con los diseños documentados sobre una antigua civilización que habitó nuestro mundo en tiempos ancestrales. ¡Ajá! Por fin hemos dado un paso en la dirección correcta. La llave del destierro y la pradera del destierro. Ahora ya tenemos una pista que seguir en esa dirección. El alcalde de hace 10 años. Los tres nos dimos cuenta de que el libro que yo había leído antes mencionaba a un alcalde de Meadowhall. No se estaban refiriendo a Lady Arboris, sino posiblemente a un alcalde previo a su llegada. El libro estaba en buen estado, pero ya tenía su tiempo. Esto nos lo confirmó Powell, quien llegó al pueblo hace relativamente poco tiempo y no sabía mucho al respecto, pero que sabía la fecha en la que se escribió el libro, hace aproximadamente 10 años. No sabemos qué ocurrió con la restauración del templo, y como es imposible acercarse, no podremos saberlo con exactitud. Sin embargo, podemos asumir que no había bandidos por aquel entonces, ya que nadie podría haberse acercado a la colina sobre la que se construyó el templo. Y de lo contrario, si ya llevasen 10 años merodeando por la zona, alguien tendría que saberlo, y no parece ser el caso, a no ser que volvamos a teorizar sobre alguien del pueblo que está ocultando información. Se menciona que el alcalde tenía que pedir permiso, pero ¿a quién? ¿Había alguien encargado de cuidar el templo, acaso? ¿A quién pertenecen las tierras? Intentando encontrar una conexión entre toda la información que ya sabíamos y lo que hemos descubierto de la biblioteca, consideramos posible que el conflicto actual de Meadowhall esté relacionado con el pasado del pueblo. Lady Arboris, Halstead y Morland están enfrentados por decidir quién es el verdadero dueño de las tierras del pueblo, y si eso incluye el territorio comprendido por el bosque de Meadowhill, el propietario de las tierras de Meadowhall sería, por así decirlo, dueño del templo. Hay muchas incógnitas en el comportamiento de los tres representantes. Lady Arboris cree tener la razón y no se toma en serio las amenazas de Halstead, quien se considera a sí mismo como el dueño de las tierras, aunque también tiene en cuenta a los demás granjeros. Morland, por otra parte, vela por los intereses de Fereste, y no exclusivamente los de Meadowhall ni sus habitantes. Los tres quieren imponer su parte de razón, pero solo uno de ellos ha intentado desmotivar nuestra investigación, además con unas amenazas muy poco cordiales. Halstead, que les ha dicho a todos los granjeros del pueblo que no hablen con nosotros. No quiere que sepamos nada sobre el conflicto, ¿y con qué motivo? Jasper arroja algo de luz. Irónicamente, aunque Halstead trate de quitarnos de en medio y echarnos cuanto antes de Meadowhall, hay alguien que él nos imagina dispuesto a ayudarnos, Jasper, su hijo. El músico prodigio ha venido a buscarnos a la biblioteca, diciendo que su padre está empezando a perder la paciencia con respecto al asunto de las tierras. Jasper también nos ha proporcionado un dato interesante. Como ya sabíamos, Lady Arboris adquirió las tierras de Meadowhall hace un año, cuando asumió el puesto de alcaldesa. Pues según Jasper, resulta que las tierras permanecieron en tierra de nadie desde la dimisión del anterior alcalde del pueblo, que se trata del alcalde de hace 10 años que mencionaba el libro. ¿Halstead está reclamando las tierras justo ahora que Lady Arboris las ha comprado? ¿Y por qué no las reclamó antes? La visita de Hortalia. Cuando los cuatro estábamos hablando sobre las tierras del pueblo y el conflicto que se ha desatado sobre ellas, una señora se acercó a nosotros, preguntando si éramos los investigadores que habíamos venido al pueblo. Al responderle que sí, la chica se presentó como Hortalia, y nos estaba buscando para intentar ayudarnos a resolver el misterio del pueblo. Jasper la conocía de haberla visto algunas veces hablando con Halstead. Hortalia nos contó que, en los últimos días, Halstead estaba más nervioso de lo habitual, algo que Jasper confirmó. Cuando le comentamos todo lo que habíamos descubierto sobre el conflicto territorial, la chica afirmó que los bandidos se autoinvitaron a la disputa entre las tierras. Así que hay alguien más que sabe que hay bandidos en el bosque de Meadowhill. Hortalia vive en la casa que está situada en el extremo este de la colina del pueblo, junto al bosque, y nos dijo que hace 2 semanas vio a alguien sospechoso en el bosque. La chica también deposita su confianza en nosotros, sugiriéndonos que hablemos con Lady Arboris para descubrir más información acerca de las tierras que compró y sobre si éstas abarcan también los terrenos del bosque. De nuevo hacia la mansión Arboris.
Hemos conseguido mucha información sobre el conflicto territorial del pueblo, una nueva testigo de la existencia de los bandidos en el bosque y una confirmación directa de que la llave del destierro está relacionada con Meadowhall. Tras tomar un café con Jasper y Hortalia, nos dirigimos a la mansión Arboris para hablar con la persona que nos pidió que resolviéramos el misterio, la alcaldesa de Meadowhall. Las posibilidades de que alguno de los 3 representantes del pueblo sepa sobre la existencia de los bandidos es muy elevada. Desde que la conocimos, tuve la sensación de que Lady Arboris no nos contó todo lo que sabía, pero sea lo que nos está ocultando, sospecho que se trata de algo personal. Halstein, por otra parte, ha intentado activa y pasivamente detener nuestra investigación, amenazándonos o diciéndoles a los granjeros que no hablan con nosotros. Hortalia dice que está muy nervioso, pero dudo que sea por nosotros 3. Quizás sepa algo más de lo que dice. Otra carta de amenaza. No nos pareció correcto interrumpir la visita familiar, por lo que esperamos junto a Seram a que Lady Arboris y el señor Driss terminasen de hablar. El mayordomo aprovechó el momento para comentarnos que su señora no solía hablar frecuentemente con sus padres, por lo que se alegraba de ver al señor Driss visitando a la Meadowhall. La alcaldesa bajó por las escaleras unos minutos después, queriendo hablar con nosotros acerca de un nuevo detalle clave en el misterio. Otra carta más, y de nuevo, con una amenaza exigiendo que Lady Arboris entregue la llave del destierro. Sin embargo, no se quedó a darnos más detalles, y nos pidió que no mencionáramos el asunto delante de su padre. Por primera vez, vimos a la verdadera Lady Arboris, una persona que puede parecer egoísta y algo engreída, pero que en realidad muestra empatía por quienes aprecia. La sincera preocupación de Seram. Me alegra haber confiado en Lady Arboris pese a que nuestras primeras impresiones no fueran las mejores. Mantener a su padre alejado del misterio no es por guardar las apariencias, no quiere que el asunto afecte a nadie más. El mayordomo nos pidió que lo hagáramos con él en una sauna subterránea bajo la mansión, donde tendríamos privacidad. Seram recogió la carta esta misma mañana y la llevó a la mansión lo antes posible. 4 días después ha llegado otra carta. Nuestro misterioso villano parece estar perdiendo la paciencia y quiere ejercer su presión sobre Lady Arboris. Seram está convencido de que la persona tras las cartas posee información sobre Meadowhall y la piensa utilizar para chantajear a Lady Arboris y que entregue la llave del destierro, pero ninguno sabemos de qué se trata dicho objeto todavía. Vanessa le ha preguntado acerca del conflicto territorial del pueblo y el mayordomo nos ha asegurado que Lady Arboris es la dueña legal de las tierras, pero no las quiere por avaricia. También nos ha dicho que existe una larga historia tras los antiguos propietarios de las tierras de Meadowhall, y al escuchar un resumen de todo lo que hemos descubierto recientemente, incluyendo a los bandidos, Seram nos ha pedido que lleguemos al fondo del asunto lo antes posible, pero que tengamos mucho cuidado. En busca del notario. Antes de salir de la mansión, el mayordomo nos recomendó visitar al notario que le otorgó la propiedad de las tierras a Lady Arboris, Alphonse, que vive en la ciudad de Fereste. Es la única manera que tenemos de descubrir la información sobre los terrenos del pueblo y sus antiguos dueños. Al pasar por la plaza del kiosco vimos a Niel y a Miraela, quienes nos llamaron para preguntarnos cómo iba la investigación. Vanessa aprovechó la ocasión para revelarnos que Miraela fue quien le contó que Meadowhall se conocía antiguamente como la pradera del destierro. Niel, por su parte, nos dio un dato de gran interés y excepcionalmente oportuno. El notario que buscábamos estaba a punto de llegar al pueblo, convocado por uno de los granjeros de Halstein para que hablase con el representante. ¿Halstein ha llamado al notario? Está totalmente decidido a asumir la propiedad de las tierras del pueblo, pero ahora parece que es algo más que justicia para los granjeros lo que lo mueve. Tal insistencia es sospechosa. Alphonse y lo que ocurrió hace 10 años. Gracias a las indicaciones de Niel descubrimos que Alphonse siempre hace una parada obligatoria cada vez que viene a Meadowhall, la casa de Arlay, junto al lago de aguas termales que hay frente a la biblioteca. Usando la cueva que cruza la zona subterránea del pueblo, que ya estaba totalmente reparada, llegamos a esa parte del pueblo rápidamente. Frente a las termas estaban Alphonse y Arlay conversando. El granjero nos saludó y aprovechamos para presentarnos ante el notario, quien se despidió de su amigo y nos pidió que habláramos en un lugar más privado. Nos acercamos a la biblioteca. Quien vive más allá del río. Alphonse se mostró como una persona seria y profesional, alguien externo a Meadowhall pero que tenía al pueblo en alta estima.
quiso hablar con nosotros y posponer su llegada a la casa de los Halsten porque le mencionamos nuestros motivos, a los que el notario nos respondió con un tono serio que es mucho más complejo de lo que parece. Se estaba refiriendo al conflicto territorial. Alphonse firmó los papeles que le otorgaron las propiedades a Lady Arboris, pero también nos reveló que él mismo también tuvo algo que ver con la liberación de las tierras de Meadowhall hace 10 años, cuando dimitió el último alcalde. Por respeto, Alphonse no nos ha querido decir más, pero al notar nuestras buenas intenciones, nos ha dicho dónde podemos encontrar a la única persona que, si accede, podría contarnos la verdad sobre las tierras en el pasado. Esa persona vive en el bosque de Meadow South, al otro lado del río del sur. Jonah nos ayuda a cruzar el puente. El amable Alphonse se despidió de nosotros y se dirigió a la casa de los Halsten a toda prisa, conociendo el mal carácter del representante de los granjeros y no queriendo ganarse una bronca. Nosotros marchamos hacia el sur, concretamente a la plaza de Perisú, junto al río, donde se encontraba el puente que llevaba al bosque. Allí también estaba uno de los mineros de Coldo, que nos dijo que no nos iba a dejar pasar por petición de uno de los supervisores. No especificó estar ahí por nosotros tres, pero Gonzi lo dedujo de sus palabras. Como no queríamos armar revuelo, decidimos alejarnos para planificar una estrategia con la que superarle. No hizo falta pensar demasiado. De pronto apareció Jonah y aceptó una proposición improvisada por parte de Vanessa para distraer al minero. El estilista gritó que el capataz había convocado una reunión para echarles un rapapolvo a los mineros vagos. Nuestro segurata inesperado salió corriendo hacia el este, mientras las dos chicas se reían. Era nuestra oportunidad de entrar en el bosque. El bosque del sur. Si el ambiente del pueblo ya era tranquilo, el único sonido del viento moviendo las hojas de los árboles del bosque era todo lo que escuchábamos en el camino que avanzaba más allá del puente. Al caminar un poco, llegamos a la parte superior de una pequeña colina. Los arbustos y árboles del bosque nos volvían invisibles del resto del pueblo. Gonzi nos sugirió una idea que no me esperaba, ya que dentro de poco anochecería y llevamos todo el día con la investigación. El reportero cree que podemos tomarnos un descanso tras hablar con la persona que buscamos y relajarnos en el lago que se encontraba más adelante. Vanessa aceptó de inmediato, y aunque yo me negué al principio, no será necesario decir que mis dos ayudantes me convencieron por las malas. La solitaria casa de la colina. Al otro lado del enorme lago se encontraba otra colina, sobre la que se levantaba una casa bastante rústica y que encajaba muy bien con el entorno. Mientras caminábamos por la orilla del lago, nos dimos cuenta de una cosa. Alphonse fue la primera persona en mencionar a una persona que, juzgando por la casa, vive en el bosque. ¿De quién se trata? No es alguien con quien ya hayamos hablado, y es que nadie en Meadowhall nos ha dicho nunca que alguien vivía en esta zona. También hemos caído en la cuenta de que, probablemente, tendríamos que engañar de nuevo al minero en cuanto éste volviera a su puesto. ¿Y cómo es que los supervisores lo enviaron ahí? Elario, el granjero. Estábamos a punto de entrar en el porche de la cabaña cuando alguien nos gritó, advirtiéndonos que nos alejáramos. La persona se asomó por el balcón de la casa y nos dijo que nos marcháramos. Insistimos en que buscábamos información para resolver un misterio del pueblo, pero no conseguimos nada. Solo un par de gritos por parte de Gonzi, alegando que no habíamos venido hasta tan lejos para nada y que de verdad que queríamos velar por los intereses del pueblo, le hicieron cambiar de opinión. Aceptando la obligada invitación de la persona, entramos en la casa, siendo recibidos con una cara de absoluta desconfianza. Lo primero que hicimos fue presentarnos y así descubrimos de quién se trataba: Elario, un granjero del pueblo. No somos bienvenidos. Viendo la situación, decidí ir directo al grano y preguntarle acerca de la disputa territorial del pueblo, a lo que Elario respondió que ese ya no era su problema. Con esa respuesta también nos contó que él fue el propietario de la mayor parte de las tierras de Meadowhall en el pasado, pero se niega a explicar por qué renunció a ellas. También fue el representante de los granjeros, y renunció a dicho cargo de manera similar, dejando que Halsten lo asumiera al poco tiempo. Vanessa, continuando con la presión de Gonzi, explicó que alguien estaba buscando algo en el pueblo, y que ese algo estaba relacionado con unos bandidos del bosque. Elario suspiró diciendo que ya estaba al tanto. ¿Cómo? De hecho, descubrí algo muy interesante fijándome en un objeto que Elario tenía colocado encima de una estantería, una máscara.
Sin pensármelo dos veces, le pregunté si él era el héroe que estaba protegiendo a los mineros de los ataques de los bandidos. Meadowhall oculta un gran secreto. Elario, finalizando bruscamente nuestro interrogatorio, nos dijo que Meadowhall tenía una larga historia detrás, y que ahora, tal y como lo dijimos, cree que las consecuencias de lo que ocurrió hace 10 años están apareciendo para desatar el caos en el pueblo. Sin embargo, nos ha asegurado que él mismo se encargará de cualquier bandido o monstruo que intente atacar Meadowhall. Gonzi intentó enfrentarse a él amenazándole con revelar su identidad como el héroe de los mineros, pero Elario se reía de él, afirmando que nadie nos creería. Antes de cerrar la puerta de la cabaña, el granjero nos dijo que, por muy buenas que fueran nuestras intenciones, no teníamos nada que hacer en Meadowhall. Los reproches de Opril en la posada. Volviendo a estar de nuevo sin una pista clara que seguir, los tres decidimos volver a la posada para descansar hasta mañana. Aún así, estando algo preocupado por la poca información que habíamos obtenido en nuestra visita a Elario, no quise negarme a descansar en el lago como les había prometido a Gonzi y a Vanessa. Nuestro descanso no duró mucho. Si bien el minero ya no estaba en el puente y pensábamos que nos habíamos librado de los problemas, al llegar a la posada nos encontramos con Opril, quien nos culpaba a los tres de la desaparición de Upril. No le importó que Cadia y Leopoldo estuvieran delante. Desveló la existencia de los bandidos a base de gritos y nos dijo que no nos íbamos a salir con la nuestra aunque Coldo nos apoyase. Acto seguido, abandonó la posada con un golpe fuertísimo al cerrar la puerta. Les pedimos por favor a los dueños de la posada que no dijeran nada sobre lo que acababan de presenciar, y ambos aceptaron nuestra petición, confiando plenamente en nosotros. Subimos a las habitaciones y empezamos a comentar que Opril debió de ser quien envió a aquel minero al puente, pero ¿con qué motivo? Por lo menos seguimos teniendo al capataz de nuestra parte. La única persona que estuvo involucrada con lo que ocurrió con las tierras hace 10 años no quiere hablar con nosotros, y tampoco hemos podido ver a Alphonse de nuevo antes de que marchase hacia Fereste. Parece que siempre que conseguimos información sobre un aspecto clave del misterio, alguien nos impide avanzar. Pero no puedo decir que Elario se esté negando a propósito. Quiso ocultarlo, pero cuando le dijimos que éramos de los buenos, accedió a hablar con nosotros. No nos reveló casi nada, pero por lo menos nos dirigió la palabra. Tengo la sensación de que estamos a punto de descubrir el verdadero misterio de este pueblo, pero tendremos que esperar hasta mañana.